personas discapacitadas, hijos e hijas de inmigrantes pobres y con idiomas que no son los hegemónicos. Población gitana. Hay que denunciar claramente que en España existen centros guetos. En las becas de comedor, en este momento hay estudiantes que en su propio centro, unos tienen que ir a comerse a casa, otros comen con el tupper y otros comen la comida del comedor. Eso es una política de segregación increíble y, vamos, inmoral, por así hablando más claramente, ¿no? La libertad de expresión y la libertad de pensamiento, que tenemos el compromiso de respetar y de promover. El coraje moral, el respeto, la humildad, la tolerancia, la confianza, la responsabilidad, la justicia, la sinceridad y la solidaridad. Es de esta forma como podemos construir escuelas optimistas. Escuelas, instituciones escolares en las que vayamos educando una nueva ciudadanía informada, educada, alerta y utópica, que cree que el mundo puede ser mejor. Me produce mucha tristeza cuando pienso en el exilio de los españoles que tuvieron que abandonar el país, sabiendo que lo que significa el exilio es que precisamente no puedes volver, ¿no? O por lo menos hasta que no cambien determinadas condiciones. Y lo relaciono fundamentalmente con lo que nos está pasando ahora, lamentablemente, con los refugiados, ¿no? Que son exiliados, aunque les queramos poner otro nombre. Y saben que se marchan a un futuro, saben lo que abandonan la guerra, la violencia, y se marchan a un futuro donde lamentablemente la respuesta que se les está dando por parte de Europa es no insolidaria, es absolutamente inhumana, es de tal magnitud y de tal despropósito y de tal falta de humanidad. No sé cuál es el adjetivo que habría que poner verdaderamente que dejara reflejado el sentimiento, ¿no? Pero una Europa que ha vivido 2 guerras, una Europa que promueve guerras en todas las partes del mundo, una Europa que además, si lo miráramos incluso desde la economía, desde los aspectos económicos, que necesita población, si lo quieres poner incluso en el plano económico, ¿no? Más allá del plano humano, que es de donde hay que verlo. Y no hace absolutamente nada viviendo esta sangría humana, estas muertes absolutamente injustificadas, y no hacemos nada. Solamente ponernos ahí a discutir, consejo tras consejo, cómo lo vamos a ajustar, qué es lo que vamos a hacer, y todo por un miedo voraz a unas elecciones políticas, al relanzamiento de una extrema derecha que te puede quitar un porcentaje de voto. ¿Quieres verdaderamente actuar? ¿Quieres verdaderamente actuar? Para eso hay que hacer cambios legislativos en las estructuras y en los modos de gestión política. Y a quienes desde el Estado se recibe criminalizándoles, deshumanizándoles, ejerciendo en definitiva la violencia institucional. Es una ciudad en la que mucha gente comparte un espacio físico muy reducido, pero que muchos viven unos espaldas a otros. Me voy con la impresión de que es una ciudad profundamente dual, con muchos extremos de muchas características. Empiezan a practicar otro tipo de estrategias, como puede ser el hecho de que acumulando un grupo grande de gente puedan presionar sobre la frontera, y como es muy difícil, no sé, yo no conozco bien la estrategia policial, pero es muy difícil poder controlar un número alto de personas, pues presionan y entran. La verdad es que me temo que es difícil imaginarse que tengamos tanto personal policial como para poner una persona cada 3 metros en la frontera y impedir que se pueda producir. Nos estamos pensando que es que como ellos están leyendo la prensa nuestra en la que criticamos a la Guardia Civil, entonces por eso ellos deciden que van a entrar más rápidamente y va a ser más fácil. Me parece de una sofisticación ese análisis discursivo. Yo no lo puedo asegurar que no lo hagan, pero me cuesta mucho entenderlo por lo que yo conozco de los fenómenos migratorios, lo conozco de estas personas. De todas formas, analicemos algo. Los métodos que hoy tiene la Guardia Civil los tenía hace un año, medio año. Es verdad que hay discursos muy malinteresados desde mi punto de vista, pero muy interesados en mostrar
la situación de agresividad, de violencia en la que estas personas se sitúan. A mí me parece que es muy injusto, porque el tratarles como se les suele tratar de personas ilegales, es que yo creo que llevamos ya muchos años tratando de enseñar sobre estas cuestiones y yo pensaba que lo habíamos abandonado, pero ¿cómo podemos seguir concibiendo que hay una persona que sea ilegal? Que las cosas que haga las pueda hacer de manera no correcta y que se puedan tipificar esas conductas como de ilegales, podríamos hacer, pero seguir diciendo que la inmigración es ilegal. Por ejemplo, el caso de España, los últimos datos que yo he visto publicados hablan de una reducción del 70% de la ayuda al desarrollo. Pues no parece que sea en la dirección adecuada para frenar los flujos migratorios si lo que queremos es hacerlo a partir del desarrollo. Habría que discutir esto un poco más a fondo porque tiene algunos matices, pero parece claro, no vamos a conseguir, si las desigualdades aumentan, que la gente no quiera irse de donde está para ir a donde las desigualdades crecen, para ir a donde las desigualdades son menores. El mensaje que lo que quiero transmitir, sobre todo aquí, es como que no se deje engañar porque la avalancha que dicen que no es una cosa real. Sobre todo es el detalle, cómo es el funcionamiento, porque después de estar en la península me das cuenta que realmente lo que se contaba no era realmente lo que vivimos. No es decir que nadie no venga, pero por lo menos que tengan preparado en el camino cuando viene, que no lo que imaginan, ¿no? El paraíso del mundo. No podemos distinguir entre migración y refugio. La gente sale de su casa para sobrevivir. A veces para sobrevivir porque tiene en juego su vida, porque la situación es bélica, porque le persiguen políticamente, o a veces sale de su casa para tener una vida digna. En cualquier caso, están obligados a salir de su casa y a mí no me gusta en absoluto hacer distinción entre migraciones y refugio. Era muy sencillo recibirles cuando nos hacían falta, y ahora parece que es muy difícil echarles cuando no nos hace falta. Esto es absolutamente inhumano, no tiene ningún valor solidario. El planeta es de todos, y todos debemos poder circular de norte a sur de la manera que queramos. En el siglo XIX, de Europa salieron 50 millones de europeos emigrando hacia las Américas, hacia la India, hacia Sudáfrica, hacia donde fuera en aquel momento. Y les aseguro que suponía mucho más la salida de 50 millones de Europa con la población europea del siglo XIX que la llegada de 30 millones a Europa con la población europea del siglo XX. Una institución que no es santo de mi devoción y que se llama la Caixa, hace un cierto tiempo sacó un informe que decía que tal como estaba la evolución demográfica en España, ellos calculaban que en los próximos 25 o 30 años, suponiendo que se superara la crisis, en la Caja son optimistas y piensan que superaron la crisis, que haría falta la llegada a España, atención, de 250.000 inmigrantes netos por año para equilibrar la pirámide. Si no, malo. De los días. Su máxima ilusión es poder llegar a la frontera y poder cruzarla para buscar, digamos, un futuro que no sea esto. La vida es muy dura aquí y ellos lo que buscan es un futuro mejor, me imagino que como todo el mundo, pero las leyes, la frontera, todo no permiten a ellos buscarse ese futuro. Muchos lo intentan, como nuestro amigo que tenemos aquí al lado, lo ha intentado en varias ocasiones a través de la playa de Billones y siempre ha sido devuelto, se ha sido interceptado y devuelto aquí, a esta zona del norte de Marruecos, digamos. Personas, mujeres, niños, y que bueno, prácticamente están en un vacío, tanto como legal, tanto como social, tanto como humanitario, y para intentar encontrar su hueco en el mundo, pues tienen que venir a Europa. Yo creo que la Unión Aduanera puede suponer, no lo garantizo, pero puede suponer desde luego esto se convierte en frontera económica y comercial, no ya de España, sino de Europa, con Marruecos, y
puede suponer un paso hacia la normalización de la frontera. Aporta mis reflexiones sobre lo complicado que es el futuro de estas dos ciudades, en buena medida porque las autoridades, y no me refiero solamente a los gobiernos locales, me refiero también a los gobiernos de Madrid, a los sucesivos gobiernos de Madrid, socialistas y populares, no han querido, digamos, pensar en cómo pueden evolucionar. Y eso significa que las ciudades tienen un futuro muy complicado. ¿Qué número se estima que habrá a final de año de inmigrantes que hayan entrado a Melilla? Se estima unos 4.500. 4.500 al año. 4.500 son los que entran en Lampedusa en un fin de semana. Porque lo que se está vendiendo mucho en general en los medios de comunicación y lo que dice el gobierno es que hay una invasión de gente que salta la valla, que entra, y en absoluto es cierto, ¿no? Que hoy no podemos hablar de un Estado con mayúscula España, ni siquiera de Unión Europea con mayúscula, sino vivimos en un mundo globalizado que España, Europa y los países ricos han globalizado. Entonces, como muy bien se decía, cualquier problema ya no es de Siria, es de todo. Y la responsabilidad no es decir, ahora que nosotros hemos hecho o no hemos hecho en Siria, ahora nosotros no nos responsabilidad. Primero, los refugiados en el mundo son 50 y tantos millones. Segundo, los países que reciben las consecuencias de la guerra, principalmente que las que hay en el tercer mundo, son los países afines que reciben a esos refugiados. Es decir, que hay más solidaridad en los países pobres que en general en los países. ¿Por qué se brindan las fronteras? Pues las fronteras a veces se brindan no tanto para decir que los inmigrantes no entran, sino porque los gobiernos tienen que, ante la opinión pública, parecer que están frenando el fenómeno, aunque saben que no lo frenan, para tener los votos. Los inmigrantes, por estudios que se han hecho, lo que se les paga en el discurso de antes, en hospitales, en escuelas, en tal, es mucho menor que lo que ellos aportan trabajando. Pero creo que el núcleo del problema de la delincuencia no está en la inmigración. Están en las causas estructurales de la pobreza del mundo, están en los conflictos que tiene las sociedades, incluida la sociedad española, está en la falta de prevención y de policía, está en que el sistema judicial también tendrá sus fallos. Entonces esta concatenación de causas es lo que hace aumentar la delincuencia en países también democráticos. O sea, la Europa fortaleza y el control, digamos, y la no existencia de ningún control, pues habrá que regular, digamos, más que controlar. Hay que regular la inmigración. El reto como movimientos sociales tiene que ver con cómo llevar toda la atención y todo el movimiento de solidaridad que ha habido con otros puntos de Europa hacia la frontera sur, porque es un espacio de impunidad cercano donde podemos y tenemos la capacidad de incidir. Nos hagan avanzar y salir de la frustración en la que nos hacen instalarnos ante la situación, digamos, que nos desborda cualquier persona, digamos, a la que vemos con profundidad toda la dureza y todo el horror que está pasando respecto a las personas que están ahora mismo en tránsito migrante, ¿no? Precisamente la imagen de la Guardia Civil ayudando a un inmigrante, a los inmigrantes, pues ha humanizado incluso la imagen de la Guardia Civil. Mire, en este momento el CIS lo dice, ¿no?, que la Guardia Civil es una de las instituciones más y mejor valoradas, y no por el servicio que hemos hecho hoy o ayer, sino por su larga trayectoria de trabajo, de profesionalidad, de estar siempre donde se necesita. Y en el caso de la inmigración, pues incluso muchos compañeros, muchos guardias civiles han puesto en un momento dado pues su vida en peligro por salvar a inmigrantes, ¿no? Y por tanto yo creo que eso no lo cuestiona nadie a estas alturas, ¿no? La labor que realiza diariamente. Un día ha sido también en Melilla, en Ceuta, salvando y rescatando vidas de inmigrantes, ¿no?